Mateo capítulo 4, verso 23 y 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué les hizo, iglesia? Todos, ¿qué les hizo? Los sanó. El evangelio que Cristo predicó es un evangelio que tenía señales de milagros. Había manifestación del poder de Dios. Ese es el evangelio que Cristo nos dijo que fuéramos a predicar hasta que Él regresara. Un evangelio cuando una persona se siente afligida por diversas enfermedades, no decirle, pues segurito hiciste algo malo y te lo mereces. Hay personas cristianas, hasta pastores, que sienten muchas veces algún tipo, ¿verdad?, de alegría cuando a alguien, a lo mejor en la iglesia, que no les obedece, que no se sujeta, que se porta mal, le pasa algo malo y se alegran por eso. Dios nos guarde de eso. Si dice amén conmigo. Usted no puede estar celebrando la prueba o la dificultad que tenga alguna persona, algún hermano, aunque sea su enemigo, aunque sea una persona que le ha lastimado y le ha ofendido. La Biblia dice que personas que han hecho cosas malas en contra nuestra serán traídos por el Señor, ¿verdad?, a nosotros, no para que nosotros podamos venir y alegrarnos, sino poder darles el evangelio de Cristo. Dice la palabra aquí que no era un evangelio donde veían a alguna persona endemoniada y le decían, pues vete a hacer una limpia o algo por el estilo, sino que oraba por ellos y traía sanidad. El evangelio de Cristo eran los milagros. El evangelio de Cristo eran las sanidades, las señales. La noticia que Jesús daba, su evangelio, era que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, porque en Él íbamos a encontrar esperanza y oportunidades. Si dice amén conmigo. Cuando tú vienes a Cristo, en Él hay esperanza y en Él hay oportunidades. El evangelio que Cristo predicaba hacía un gran contraste con el evangelio que se predicaba en ese tiempo por parte de los fariseos. El evangelio de los fariseos está basado en tres cosas: en ritos, en tradiciones y en costumbres. Los fariseos, si alguna persona necesitaba un milagro en el momento que teníamos que celebrar una tradición, los fariseos le daban más importancia a la tradición y no les importaba a las personas. Pero cuando Cristo viene, a Cristo le importaban las personas, aunque se rompiera el protocolo de una tradición o de una costumbre. Nosotros tenemos que poder aprender, esta parte, que el evangelio de Cristo va más enfocado a las personas. En un momento o en algún punto, los cristianos, no los cristianos, los creyentes de este tiempo, se olvidaron que lo más importante eran las personas. Entonces, como le he dicho, ¿verdad?, en este tiempo condicionamos a veces condiciones que Cristo nunca puso. Escúcheme bien, es importante por su bien personal que usted se case, pero si usted no está casado, yo no puedo a usted negarle una bendición, como lo veíamos hace un momento en el caso de nuestra hermana. ¿Qué culpa tiene su hijo de las decisiones que ella ha tomado? Jeremías en el capítulo 29 y en el capítulo 30 dice: antes se decía, los padres comieron las uvas agrias y la dentera la llevarán los hijos. Esto significaba que el papá pecaba y que el hijo iba a pagar por ese pecado. Pero dice ahí el Señor a través del profeta, dice: pero ya no será así. El que se coma las uvas agrias, ese va a tener la dentera. Entonces dice, si el papá toma una mala decisión, la mala consecuencia va a ser del papá, pero ya no del hijo.
Entonces nosotros no podemos pensar que le vamos a negar una bendición a alguien cuando Dios mismo no se la niega. Le vuelvo a repetir, si usted es un hombre o una mujer que quiere desobedecer a Dios, va a pagar muy duras consecuencias. No es un permiso para que usted haga lo que usted quiere. Si dice amén conmigo. Pero si usted quiere la bendición de Dios, Jesús se la dio. Jesús le dio bendición, escúcheme bien, a mujeres, le dio bendición a mujeres en condición de prostitución. Nunca nadie se había atrevido a bendecir a una prostituta, porque para ellos la prostituta tenía que pasar un proceso de purificación muy difícil y complicado de cumplir. Y Jesús vino y en ese momento la bendijo. Jesús entró a la casa de un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Sabe qué? La casa de Zaqueo estaba llena de todas las cosas que se había robado, y todavía no había entregado nada, y Jesús lo bendijo, y Jesús le dio salvación. Jesús entró a casa de personas que habían hecho muchas cosas malas y bendijo esos lugares, y oró por los que estaban enfermos y los sanó. Nadie podía tocar a una persona en condición de lepra, y cuando Jesús se encontró con un leproso frente a él, lo abrazó. Y no se debía de hacer eso, por costumbre y tradición las cuales Jesús rompió, y le demostró a todos que en algún momento perdieron la importancia del evangelio, que son las personas. Jesús no murió por una tradición, Jesús no murió por una costumbre, murió por una persona, murió por usted, murió por mí. Entonces, ¿sabe qué? El evangelio de Cristo es por las personas. Yo no puedo, por favor, denigrar el evangelio y rebajarlo a una costumbre o a una tradición o a una fiesta. O decirte a ti, si tú no cumples esto, no hay bendición para ti. Yo te bendigo y ya la voluntad la cumple el Padre. Si dice amén conmigo. Le quiero hacer esta pregunta. Si tú hoy vienes con una necesidad de un milagro y de una lección, ¿qué crees que el Señor te daría primero? Necesitas que te den una lección, una enseñanza, para que dejes de andar haciendo lo malo. Pero también necesitas un milagro, porque traes un alma lastimada, porque traes una enfermedad y un dolor en tu cuerpo. ¿Qué crees que haría Jesús primero? ¿Te sentaría, que te aguantes tu dolor y te empezaría a dar una enseñanza? ¿Cree usted que ese sería lo que haría nuestro Señor Jesús? Primero te daría el milagro y después te enseñaría. ¿Sabe qué se hace el día de hoy? Cuando una persona viene necesitada, no les importa el milagro, sino primero la lección. El problema es que después de que le dan toda la lección, no pueden hacer ningún milagro, y la persona sigue con su sufrimiento, la persona sigue con su herida, sigue con su problema. Dice, pues ya voy a la iglesia, pero no siento sanidad. ¿Dónde está mi bendición? Nosotros tenemos que poder tener claro que el evangelio de Cristo, la prioridad, de tal manera Él amó al mundo, a las personas. Esa es la noticia principal del evangelio, que tú puedas saber que Cristo te amó, ¿verdad? Y dio su vida por ti. ¿Me motivan sus amenes? Hechos capítulo 10 verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Diga conmigo, a Jesús. Y como fíjese bien, por favor, lea bien, porque luego, insisto, no sé qué Biblia leen las personas. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabe qué? La opresión en este tiempo se le ha cambiado el nombre a este mal. En aquel tiempo se le llamaba opresión por el diablo. El día de hoy la gente la conoce como depresión, pero es una obra del enemigo. Y dice la Biblia, cuando Jesús anduvo aquí, Él anduvo haciéndole bien a las personas. Yo les comentaba el domingo pasado que de verdad quebranta mi alma, quebranta mi espíritu. Esa frase, a lo mejor tan sencilla si usted quiere, pero cuando tú reflexionas y ves tu vida, la entiendes mejor.
toda mi vida ha sido bueno. Toda tu vida Jesús ha hecho bien contigo. Aunque yo no he hecho las cosas buenas, aunque he hecho muchas cosas malas, Él ha hecho todo bien. Y dice que ha traído sanidad y que ha traído libertad a mi vida de toda opresión que el enemigo trae. Tú puedes tener una mente llena de Biblia y de conocimiento, pero si tienes un alma oprimida, eso es lo que le interesa a Jesús. Que tu alma sea sana, que tu alma sea libre, que tu alma sea restaurada, que tú puedas venir y recibir eso. Jesús sanó samaritanos, Jesús sanó, ¿verdad?, a miembros de los romanos, sanó a varios romanos. ¿Sabe cuánta ley y cuánta Biblia tenían ellos? Ni una solita, ni un solo pasaje. No había Biblia en ellos. Y Jesús los sanó. No les dijo: a ver, siéntense. Primero hay que circuncidarte. Después de eso tienes que pasar por un proceso de aprenderte la... No les dijo eso. Le dijo: ¿tienes fe? Si tienes fe, bien puedes, porque el evangelio de Cristo se recibe por fe. Marcos capítulo 9, verso 23 y 24. Léalo en la pantalla porque le voy a leer otra versión para que podamos tener una mejor comprensión de este pasaje. Dice el verso 23: ¿cómo que si puedo? Mire, es una pregunta que Jesús le hace a un padre. Le dice: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y en el verso 24 el padre contestó: sí creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho y le dice: ayúdame, ¿en qué? En mi poca fe. Póngame de nuevo el pasaje 23 ahí en la pantalla. Este es un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos. Jesús está predicando, está haciendo milagros a diferentes personas. Se presenta un papá, ¿verdad?, con un hijo que está siendo oprimido por demonios. Y hay una conversación entre Jesús y este papá. Y entonces el papá le dice al Señor Jesús, ¿verdad?, le dice: podrás sacar el espíritu que hay en mi hijo. Y Jesús le dice: ¿cómo me preguntas que si puedo? Escúcheme bien, no nos debe de caber duda de que Jesús puede. Sí puede, pero muchas veces el problema, dice, es la falta de fe. Jesús le dice: ¿cómo que si puedo? Y le contesta: mire, el problema no es que si puedo. Le dice: el problema es que si tú lo crees. Él sí puede. Mi pregunta es: ¿tú lo crees? Porque dice ahí, mire, para el que cree todo le es posible. Y entonces en el siguiente verso el padre le dijo, ¿verdad? Dice que de inmediato le contestó: mire, sí creo. Pero reconocía que tenía poca fe. Le dijo: sí creo, pero mi fe no es suficiente. Por favor, ayuda a mi fe. Escúcheme bien. Yo he escuchado pastores regañar a la gente porque no creen, cuando ellos también, los pastores también a veces, mire, no creemos. También nos pasa eso. Lo que hizo Jesús no fue regañarlo, sino dice que oró por él y le aumentó su fe. Y después oró por su hijo y lo liberó. Jesús va a traer sanidad a nosotros. Si dice amén conmigo. El padre de este joven clamaba como si Jesús no quisiera hacer un milagro. No ores como si Dios te odiara. No ores como si Dios se olvidó de ti. No ores como si Dios no te ama. No ores como si Dios no quisiera hacer un milagro. Dios está más interesado que tú en tu propia sanidad, porque Él es tu Padre y Él quiere verte sano, Él quiere verte sana. ¿Me motivan sus amenes? Ora sabiendo, como dice ahí Hechos capítulo 10, que lo que el Señor hace son bienes. De Dios no puede salir nada malo. Somos nosotros seres de fe, fuimos creados con fe, tenemos una porción de fe en nosotros y no tenemos que ponerla en lugares incorrectos. No pongas tu fe en las personas, ponla en Jesús. No pongas tu fe, ¿verdad?, en las personas, porque las personas te pueden fallar. Hay personas que creen que Dios les falló y Dios no les ha fallado. El que les falló fue el pastor, el que les falló fue el líder, el que les falló fue el hermano, y piensan que así Dios también les falló a ellos.
Dios no te ha fallado ni te va a fallar. Si dice amén conmigo. Si tú pides algo, pídelo creyendo. Porque Mateo capítulo 9, verso 27 al 29 dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Quiero que usted ponga su atención en esta última frase. Mire, conforme dice a tu fe se ha hecho. Ahora, imagínese por un momento, por favor, esta situación. Jesús va caminando por una ciudad y de repente 2 ciegos, 2 personas que no ven, no saben dónde está Jesús, solo escuchan el alboroto, preguntan qué está pasando, les dicen que es Jesús que anda ahí, y ellos empiezan a gritar. Empiezan a dar gritos y a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y sabe qué tremendo esto. Jesús sigue avanzando, Jesús sigue caminando. Yo siempre me imagino ver de esta parte. ¿Usted cree que la gente que caminaba alrededor de Jesús iba en silencio? Era muy seguro, ¿verdad? Que había un montón de gritos, había un montón de escándalo. Jesús no escucha la voz de estos ciegos, pero dice que él llega a una casa y que los ciegos, ¿de qué manera? No lo sabemos, pero logran llegar hasta ese lugar. Mire, logran llegar hasta ahí. Escúcheme bien, si unos ciegos se pueden esforzar en llegar a Jesús, usted también puede hacerlo. Usted también. No siempre, no todos los domingos hay ganas de venir a la iglesia. No todas las semanas tiene uno el mismo ánimo. No siempre uno tiene las mismas fuerzas o la misma salud. Pero tienes que anteponerte a eso. Ellos se antepusieron a su limitante y empezaron, mire, como pudieron. Quiero pensar que a lo mejor se tropezaron, se cayeron, se volvieron a levantar y siguieron avanzando hasta que llegaron delante de Jesús. Y cuando estaban delante de él, le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les preguntó: ¿creen? ¿Crees? ¿Tienes fe? Porque no, el problema no está en Dios. Dios tiene el poder, pero nosotros necesitamos tener la fe. Si vas a orar por un esposo, que Dios sobre en él, hazlo con fe. Si vas a orar por tus hijos, hazlo con fe. Si vas a orar por un milagro de sanidad, no lo hagas creyendo, con la esperanza de que si el pastor ora, el milagro va a suceder. Hazlo con fe, de que cuando tú le pidas al Señor de todo tu corazón, Dios va a orar. Si vas a orar pidiéndole al Señor que cambie tu vida, hazlo con fe. Hágalo con fe. El Evangelio de Cristo nos ayuda también a establecer la voluntad del Padre, como lo vemos en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es la que gobierna en el reino de Dios. La voluntad de Dios es la que gobierna en el Evangelio del reino. Si amamos el reino, sus beneficios, ¿verdad? Debemos de dar frutos estando sujetos a nuestro Padre. Cuando nosotros estamos dispuestos, escúcheme bien esto, a hacer la voluntad de Dios, Él nos va a confiar sus propósitos. Ahora, póngame atención, si tú no has podido hacer la voluntad de Dios para ti, la voluntad de Dios personal, menos vas a poder hacer la voluntad de Dios congregacional. Dios tiene una voluntad para esta iglesia y Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Si tú no puedes hacer la voluntad de Dios personal, entonces ¿cómo te atreves a andar orando por otros cuando no oras por ti primero? Cuando no aplicas, no obedeces, no te sujetas a la voluntad del Padre. Obedezca a la voluntad del Padre. ¿Me motivan sus amenes? Y sabe que la voluntad del Padre para la congregación también se va a cumplir. Vas a poder hacerlo, vas a poder lograrlo. Tenemos que arrepentirnos si no hemos hecho la voluntad de Dios y tener fe para poder hacerla. Porque Mateo 21:31 dice: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos, fíjese bien esto, mire, esto está fuerte.
los publicanos y las rameras, no cree usted que eran unas muchachas que vendían ramas a la orilla de la carretera. Dice, las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En esta porción de la Biblia, Jesús está hablando con los fariseos, debatiendo con ellos, y les dice, les voy a hacer una pregunta. Hay un padre que tiene 2 hijos, y el padre le dice al primer hijo, ve y haz tal cosa, y el hijo le dice, no voy a ir, pero después se arrepiente y va y lo hace. Y el segundo hijo le dice, sí voy a ir, pero se le olvida y no va, y no lo hizo. Y ahí es donde Jesús les hace esta pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y le dicen ellos, el primero. Exacto, así es. Ustedes, fariseos, cuando están en el culto, ustedes les dicen, sí, Señor, cuenta conmigo, heme aquí, yo voy a hacer tu voluntad. Pero saliendo de la iglesia, se les olvida y no hacen la voluntad del Padre. Y a lo mejor, dice, habrá alguno que no pasó al frente, ¿verdad? Y no se comprometió. Pero cuando se fue dijo, pues yo escuché en la iglesia que dijeron que había que hacer tal cosa, lo voy a hacer. Aunque en la iglesia no me comprometí, aunque en la iglesia dije que no, lo voy a hacer. Y entonces dice aquí el Señor, ¿cuál de los 2 está haciendo la voluntad del Padre? Y los mismos fariseos le dicen, el primero. Y fíjense bien qué fuerte lo segundo. Y le dice, los publicanos, que son delincuentes, que son ladrones, van delante de ustedes. Ellos son primero, ustedes van muy atrás. Les dice, las prostitutas van adelante de ustedes. ¿Sabe qué? Esa era una ofensa para los fariseos. Esa era una gran ofensa. Y el Señor les dice, ellos van muy adelantados, porque los publicanos y las prostitutas andan haciendo la voluntad del Padre más que ustedes, que son los que se encargan de guardar la casa del Señor. Tenemos nosotros que cuidar esta parte. Hay personas que te van a decir que hagas un montón de condiciones para que entonces te merezcas el amor de Dios. Hace muchos años, ¿verdad?, que siempre estoy, luchando en contra de esto, de iglesias que se vuelven sectas y que te empiezan a decir que tienes que cumplir la voluntad de ellos para que entonces Dios te acepte y Dios te ame. Y no es así. No hay un hombre, por muy pastor y muy ungido que sea, no hay un hombre que no le falle a Dios. Y esos hombres, los pastores, le fallamos una y otra vez a Dios, y tú no los ves bajarse del púlpito, pero tú cometes un error y hasta te corren de la iglesia. Tú cometes un fallo y ya perdiste toda gracia y todo favor de Dios. Y no debe de ser así. Si dice amén conmigo. La Biblia dice, les voy a contar de Elías, un hombre con un poder de Dios tremendo. Dice, aún él estuvo sujeto a pasiones, y aún él se deprimió y se quiso suicidar, un hombre de Dios. Y dice, ¿verdad, el Señor? Y dice el verso, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Entonces, tenemos que dejar de andar condenando a los cristianos que le fallan a Dios, porque nosotros también lo hacemos. Nosotros también le fallamos a Él. Nos volvemos a levantar y seguimos adelante. Es el amor de Dios el que nos conserva, el que nos mantiene. Entonces el día, dijo el apóstol Pedro, el día que escuches un evangelio diferente al que predicó Jesús, no lo aceptes, no lo recibas. No lo aceptes. Dice ahí la misma palabra del Señor, dice, ustedes han puesto un montón de leyes que ustedes mismos pusieron y que ni ustedes las cumplen. Entonces tenemos nosotros que poder tener claro que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, nos va a ayudar. Hay personas, todos nosotros aquí, llegamos al Señor con un corazón atado al pecado y con una vida condenada al infierno, a la eternidad separado de Dios. Y el Señor nos liberó de todo eso y nos entregó en nuestra mano, ¿verdad?, el control de nuestra vida. Antes mi vida
no me pertenecía a mí, mi vida le pertenecía a un vicio. Yo no era libre, el vicio me controlaba, el pecado me controlaba, los malos hábitos me controlaban, el pecado era mi amo. Y de repente el Señor le quita la autoridad a ese amo y ahora me entrega mi vida y me dice: tu vida es tuya y ahora tú tienes que decidir. Entonces ahora agarro mi vida y la pongo en manos de Jesús a través de hacer su voluntad. Cada vez que tú haces la voluntad de Jesús, tú estás sujetando tu vida a Él, tú estás sometiendo tu vida a Él. Jesús no te va a agarrar del cuello ni te va a decir: ahora me das tu vida, tu vida es mía. Tú puedes estar en Cristo y seguir pecando y seguir haciendo un montón de cosas malas y el Señor no quita su bendición de ti. Si dice amén conmigo. Hay un regalo. ¿A cuántos de ustedes les gustan los regalos? Hay un regalo dentro del Evangelio. Y quiero que usted vea lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? Hermanos, esto es lo que te encuentras cuando hables la caja en la que viene envuelta el Evangelio. Esto es lo que te encuentras, o esto es lo que te debería de encontrar. Saber que eres un perdido, pero con P mayúscula, y que el Señor vino para rescatarte, que el Señor vino para salvarte, que el Señor vino para amarte, vino para perdonarte. Entonces, cuando abres este regalo, no te vas a encontrar lo que te mereces, vamos a encontrar lo que no nos merecemos. Esa es la gracia. Esa es la gracia, mire, que el Señor te ama y nos da, ¿verdad?, lo que no merecemos. Lo primero que encontramos recibir el Evangelio de Cristo es su gracia, un favor que no merecíamos, un favor que todos en nuestra vida lo hemos buscado y que ninguno lo encontró. Y de repente cuando vienes a Cristo, ahí lo encuentras. ¿Sabe qué? ¿Cuál es una de las cosas que más busca el ser humano? Aceptación. Ser aceptado por los demás. Eso es una de las cosas que más buscamos, la aceptación. Y verdad que es bastante feo cuando te rechazan. Y muchas veces cuando te rechazan quieres dejar de ser tú y ser lo que los demás quieren para ser aceptado. Por eso es que vuelvo a repetir, cualquier persona que te ponga una condición para aceptarte en su iglesia, ese no es el Evangelio de Cristo. Cualquier persona que te ponga una condición para aceptar, para que tú puedas recibir salvación, lo que usted quiera, ese no es el Evangelio de Cristo. Si dice amén conmigo. Yo vine a buscar, dice él, mire lo que se había perdido. El regalo de la fe que nos enseña, escúcheme bien esto, que nuestra debilidad no es nuestra realidad. En 2 de Corintios capítulo 12 verso 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde, hermanos? Voltéeme a ver. Hay gente que por mis debilidades me corren. Hay iglesias que por mis debilidades no me aceptan. Hay pastores que por mis debilidades no puedo ser un siervo de Dios o una sierva de Dios. Y de repente cuando leo la escritura, el Señor dice: mi poder va a llenar, perfeccionar es completar. Mi poder, dice, va a completar tu vida. Donde tú eres débil, ahí yo voy a derramarme, ahí yo me voy a manifestar, ahí yo voy a derramar mi poder y mi gracia. Entonces antes, cuando tú eras débil en algo, ahora el Señor te fortalece. Escúcheme bien, ese es el Evangelio de Cristo. El Evangelio donde el regalo de la fe, el regalo del Evangelio, perdón, que adentro trae fe, nos enseña que nuestra verdad, debilidad no es nuestra realidad, sino que el Señor va a cambiar esa parte, va a cambiar esa área. La salvación
eterna de nuestras almas. Es algo que también viene adentro, ¿verdad?, del Evangelio. Y es importante que usted pueda recibir en su corazón el correcto Evangelio.